Gracias por acompañarnos, como siempre, en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es Indira Urbaneja, analista político. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. A ti, querida, siempre es un gusto estar contigo. Interesantes temas que analizar. Ha cambiado mucho el panorama en las últimas horas. Lo que se veía como algo imposible ha sido noticia para todo el país y es la reanudación del proceso de diálogo en México. Muchos apostaban porque este proceso se retomara, no necesariamente en México, sino incluso acá en Venezuela, las reuniones previas que se adelantaron en París. Y este anuncio de que el 25 y el 26 de noviembre se va a firmar el acuerdo parcial para tratar de abordar las necesidades sociales entre gobierno y oposición. ¿Cómo se vislumbra? Bueno, esto es un mensaje súper importante para quienes les gusta leer la política de forma errada, y es que el mundo gira, la Tierra es redonda, y ese cambio que estamos viendo obedece a muchos factores, tanto internos como externos. El principal es que el día 27 de este mes se vence una de las licencias de Chevron, y es uno de los puntos más importantes dentro de la mesa de negociación entre gobierno de Venezuela y gobierno de los Estados Unidos. Pero el gobierno de los Estados Unidos necesita bajar el costo político que implica cualquier tipo de flexibilización con el gobierno de Nicolás Maduro. Y la mejor forma de bajar ese costo es que las partes se sienten en la mesa de diálogo, por eso es que se reactiva el mecanismo y se reactiva además de una forma rápida, y además ya no es solamente el interés de Estados Unidos, es el interés de la comunidad internacional, es el interés de Francia, es el interés de Colombia, es el interés de Argentina. Ya no es solamente el presidente AMLO, que recordemos hace un año fue como el que andaba en solitario tratando de empujar este proceso. Ahora estamos viendo un desbloqueo internacional. Brasil. Totalmente. Bueno, y eso que todavía Lula no ha tomado posesión oficialmente, pero ya se sabe que Brasil también va a ser. Y esto es importante aclararlo. No es que son los amigos de Nicolás Maduro o los amigos del chavismo, como a veces quieren desvirtuar. Son amigos de Venezuela, son gente que quiere que el país realmente supere esta etapa de crisis y que de verdad lleguemos a un acuerdo que beneficie al país. Yo celebro, por ejemplo, de que uno de los puntos que se va a tratar en el proceso de diálogo es el tema de lo que se llama la mesa social, que es la posibilidad de acceder a fondos que ha tenido un sector de oposición retenido y congelado, y que hoy puedan pasar a un fondo de administración conjunta para resolver problemas sociales de los venezolanos. Pero lo más seguro es que el tema a reinar va a ser el tema político, obviamente, buscar condiciones políticas, buscar el tema de la elección presidencial. A la luz de estas fechas que son tan importantes, 25 y 26 de noviembre, tomando en cuenta lo que sucede el 27 de noviembre con Chevron, internacionalmente, ¿cómo queda la oposición venezolana que hizo un trabajo de lobby internacional muy importante y que en algún momento logró desafiar incluso la gobernabilidad de Venezuela? Mira, recordemos que un sector de oposición logró tener más de 60 países a su favor bajo una política equivocada y bajo un plan que obviamente a todas luces ha fracasado. La oposición venezolana tiene que entrar en un profundo proceso de reflexión, entendiendo de que lo que hoy estamos viendo, incluso vamos un poco más allá para que quienes nos escuchan entiendan que incluso el mundo ya se ha dado cuenta, la comunidad internacional se ha dado cuenta de que esta política fracasó, y comienza con el desbloqueo internacional de Nicolás Maduro cuando lo invitan a la cumbre ahorita que se realizó en El Cairo. No nada más llegó a la cumbre, a la COP27, se paseó por las calles del Cairo, y eso no se podía hacer si desde los Estados Unidos o desde la Unión Europea no se daba una luz verde, porque recordemos que contra Nicolás Maduro han pedido órdenes de captura y tienen incluso recompensa en su cabeza, y el verlo en este evento quiere decir que la comunidad internacional está entendiendo que ese no era el camino para resolver la crisis de Venezuela. Es decir, la crisis de Venezuela no se resolvía ni con más sanciones, ni se resolvía poniéndole precio a la cabeza de Maduro, de Diosdado, de Padrino López y de toda esta gente. Y yo creo que estamos entrando ahora en un proceso reflexivo, tanto al interno como al externo, y la crisis venezolana comienza a dilucidarse en nuevos caminos y en nuevas mesas y en nuevos escenarios. Es muy importante analizar las dos piedras angulares de negociación entre el gobierno y la oposición. Para el gobierno, la piedra angular es el tema de las sanciones. Correcto. Y para la oposición, lo electoral. Anticipar las elecciones presidenciales hoy en Venezuela. ¿A quién beneficia de acuerdo al escenario político cuando aún no se ha definido quién va a ser el candidato de la oposición venezolana? Aún no se ha definido cómo se va a llevar a cabo el proceso de primarias y la oposición pareciera no terminar ponerse de acuerdo.
Lo primero es que no va a haber adelanto de elección si no es previo un acuerdo oposición-gobierno. Con esto le quiero aclarar a los televidentes que no va a ser una decisión unilateral ni de Maduro ni del gobierno, porque eso sería entrar otra vez en el camino del 2018, de la ilegitimidad y todo esto. Es importante que entiendan que solamente llegando a un acuerdo oposición y gobierno se podría adelantar. La oposición va en desventaja. ¿Por qué? Porque ellos no han querido escuchar. Sigue siendo una oposición adolescente. A estas alturas del partido ya el PSV tiene su maquinaria aceitada, engranada, ya saben dónde están bien, dónde están mal, dónde deben apretar, mientras que entonces del lado de la oposición todavía siguen definiendo quién puede ser, cómo van a hacer en un proceso de primaria que todavía no se sabe cómo se come, no se sabe a qué término va a llegar. Además, eso sigue siendo un proceso de primaria para un sector de la oposición. Y esto es importante aclararlo, la plataforma unitaria no es la oposición venezolana. Hay otro sector que también tiene que buscar el método de cómo va a escoger su candidato. Entonces, si vamos a un adelanto de elecciones hoy, la oposición iría en una gran desventaja y el chavismo seguiría ganando, pero con total comodidad, porque ya tienen tiempo trabajando en su maquinaria. Acerca de la comisión de las primarias, la plataforma unitaria lanza una propuesta y se hace una propuesta también de acuerdo de gobernabilidad. ¿Cómo darle legitimidad a este evento donde no se ha definido la participación del Consejo Nacional Electoral, no se ha definido aún todavía la participación del venezolano, si puede o no votar desde el exterior? ¿Cómo hacer que el nuevo representante que se mida y que tenga la bandera de la oposición venezolana aglutine a todas las oposiciones que hacen vida hoy en Venezuela? El primer factor de legitimidad para que podamos hablar de un proceso primario legítimo tendría que ser la apertura y la participación de todos los candidatos opositores sin ningún tipo de exclusión. Al haber nada más al poner un asterisco, al decir una o tal o cual persona no puede participar, ya el proceso no es legítimo y ya el proceso no podría identificarse como un proceso de la oposición, sino de un grupo de oposición, comenzando por allí. Lo segundo, ellos establecieron un reglamento, que el reglamento fue dictado por los 4 partidos que componen el antiguo G4 y ahora la plataforma unitaria. Entonces, no me puedes hablar de legitimidad cuando son 4 personas quienes están decidiendo cuáles son las reglas del juego, cuando lo que corresponde en este tipo de eventos es que se haga un reglamento donde participe la pluralidad digamos, la mayor representación de la población opositora. Mientras que esto no siga así, no podemos hablar de un proceso legítimo. Y si deciden ir sin el CNE, más ilegítimo todavía, porque entonces, ¿cómo tú le explicas al país que tú vas para el proceso electoral, para un proceso de primaria sin el CNE, pero cuando vayas a las elecciones sí vas a ir con ese CNE y sí te vas a medir con ese CNE y sí quizás a lo mejor hasta resultas electo con ese CNE? ¿Cómo tú le explicas eso al país y a la comunidad internacional? Siguen entrampados, lamentablemente. Y el mensaje para la oposición es: clarifíquense, porque allí hay un país que está esperando respuesta. Un tema neurálgico también es el enfoque de la candidatura. Si revisamos las listas, hay más de 40 candidatos. ¿Cómo hacer para que se construya un liderazgo en función a las necesidades que tiene hoy el país, que según los distintos estudios de opinión está muy cansado del tema político y quiere solamente soluciones? Y que si vemos en la lista de prioridades, según los distintos estudios de opinión de Data Analysis, de Interlaces, de la UCAP, el tema económico sigue siendo el central. ¿Cómo resolver ese dilema? Fíjate que estás tocando un tema medular. Lo primero es que frente a tantos candidatos es imposible dibujar el liderazgo que el país requiere. Fíjate, aquí no estamos hablando de una feria de pueblo, aquí no estamos hablando de elegir al rey momo del carnaval o a la reina de carnaval, aquí estamos hablando de la posibilidad de elegir un candidato o candidata que represente al sector opositor, que pueda medirse con el gobierno, porque además también el gobierno necesita un candidato o candidata de altura, porque es momento de que Venezuela recupere el nivel político. Y bueno, el pueblo decidirá por cuál de las opciones quiere votar. Pero yo no veo todavía del lado de oposición un candidato o candidata que represente realmente ese anhelo de los venezolanos. Yo lo que sigo viendo es como una especie de caimanera donde todos tratan de pasarse el cuchillo por encima y de ver quién puede llegar, porque siguen pensando en sus intereses personales y no en el país. Si estuviesen pensando en el país, ¿tú sabes cuál sería el principal síntoma? No habrían
40 ni 50 candidatos. Estaríamos hablando por lo menos de un grupo más reducido, porque ahí nos daríamos cuenta de que están perdiendo sus apetencias personales y que están poniendo al país en primer orden. Eso no está ocurriendo y lamentablemente, mientras que eso no sea así, la mala noticia que siempre doy, que muchas veces no le gusta que lo diga, el chavismo va a seguir gobernando. Esto lo digo como analista. El tema económico, también en su opinión como analista, ¿cómo se resuelve la falla del poder adquisitivo del venezolano, el impacto de la inflación, una economía que está completamente dolarizada con unos salarios en bolívares? Hay que reactivar el aparato productivo del país. Venezuela no se ha arreglado, pero se quiere arreglar. Esto es importante decirlo. ¿Qué pasa? Para nosotros hablar de un aparato productivo, ya no una economía de puertos ni de comercio, sino de producir, las fábricas que se abren y producen y fabrican todos los días. Para eso se requiere primero que nada estabilidad institucional, por eso es urgente que las elecciones presidenciales se realicen, porque esa dualidad institucional que todavía existe entre algo ficticio y el gobierno real, que es el de Nicolás Maduro, eso impide de alguna forma que existan algunos avances en materia económica. Para que las empresas y los inversionistas vengan a desarrollar la productividad del país, necesitan seguridad jurídica, seguridad política, seguridad institucional y confianza. Y eso solo se construye resolviendo el problema político, porque nadie va a venir a poner su dinero en un país donde hay una conflictividad, donde hay unos señores que de repente hoy están bien y mañana salen y piden sanciones, o donde hay unos señores que hoy están bien y mañana agarran y promueven unas guarimbas y trancan las calles del país y generan una conflictividad. Necesitamos el tema de recuperar el país económicamente, es una responsabilidad de todos los sectores, tanto de gobierno como de oposición. No podemos creer que es nada más parte del gobierno. Al recuperar el aparato productivo como tal, que se abran empresas, que se abran fábricas, obviamente vamos a poder entonces ofrecer salarios justos, porque yo ni siquiera hablo de salario mínimo. Yo creo que el venezolano merece un salario justo que le permita no solamente cubrir la canasta básica, le permita vivir, le permita también esparcirse, salir a disfrutar con sus hijos, con su familia. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión, Indira Urbaneja, analista político. Gracias por acompañarnos. A ti, querida, por la oportunidad. Gracias a ustedes también. Hacemos una breve pausa y al regreso tenemos más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.